El comportamiento humano ha sido estudiado y analizado por diferentes escuelas, filósofos y teóricos a lo largo de los años. Este desarrollo es tan extenso y complejo que me voy a dar la tarea de explicarlo resumidamente en este video. Empezando por el pensamiento mítico en el análisis del comportamiento humano, esto en las civilizaciones antiguas del mundo. En primer lugar nos podemos encontrar con el animismo, el cual etimológicamente proviene de la palabra ánima, que significa alma. El animismo no es un estudio, sino una creencia religiosa de que todos los seres vivos y objetos que nos rodean poseen un alma y también poseen una conciencia propia. El animismo reconoce la existencia de espíritus y deidades y también cree en la interacción directa con estos espíritus, esto mediante ofrendas o sacrificios o la meditación de chamanes o brujos. También afirma que el alma de nuestros ancestros persiste más allá de la muerte. Luego tenemos lo que es la cultura teísta y politeísta, la cual creía en la existencia de un Dios, el cual creó el mundo que conocemos y todo lo que nos rodea, y este mismo Dios es el responsable de conservar o destruir el mundo que conocemos. Este Dios, por ende, rige todas las fuerzas del universo. El teísmo lo podemos encontrar dividido en monoteísmo, el cual se basa en un solo Dios y creador. El politeísmo, por lo contrario, contempla varios dioses, mientras el enoteísmo contempla varios dioses, pero solo uno es supremo a todos. Existió también otra corriente de pensamiento la cual defendía las explicaciones divinas sobre las cosas. Esta básicamente nos afirma que el ser humano se adhiere con gran fuerza a sus creencias y las mantiene incluso ante evidencias en contra de ellas. Estas creencias se fundamentan en dos aspectos, la cual es la religión y la búsqueda de la verdad eterna y absoluta. Y la segunda es que estas creencias se pueden fundamentar en actos de fe, ya sean objetos o lugares sagrados, eventos sobrenaturales, variedad de dioses, algunos ángeles y otras entidades y poderes espirituales. Esto último nos lleva a las limitaciones de creencias radicales. ¿Cómo es esto? Pues básicamente algunas religiones, especialmente las monoteístas, son acusadas de imponer leyes e ideas fijas a sus creyentes. Esto bloquea o anula cualquier pensamiento que el creyente pueda tener y cualquier cosa que se salga de su concepto de lo correcto, pues está mal visto ante estas religiones. Luego de estas corrientes de pensamiento, las cuales se basaban más en lo que es el alma, creencias y la religión, llegan las aportaciones más formales al estudio del comportamiento y la ciencia. Esto se formuló en la Grecia antigua. Para esto hubo la participación de diversos teóricos y sus trabajos, tales como los teóricos sobre los elementos fundamentales del mundo natural, los cuales se enlistan uno por uno. El primero de ellos es Tales de Mileto, quien fue un científico, sabio y filósofo que creía firmemente en que el principio de todas las cosas era el agua y que todas las cosas tienen vida y en el cambio y regeneración por condensación y rarefacción. El segundo de ellos es Anaxímenes de Mileto, quien se opuso a Tales y propuso que el elemento principal no era el agua sino el aire. Luego tenemos a Heráclito de Éfeso, y por lo contrario, él destaca que el cosmos no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, simplemente fue, es y será fuego eterno, el cual se enciende y se extingue según medida. Pero luego llega Empédocles de Agrigento y defiende su idea de que todo se reduce a 4 elementos en conjunto, los cuales son la tierra, el agua, el fuego y el aire, y explica como tal la combinación y separación de los elementos. Esta separación y combinación se hace por dos fuerzas contrarias, que para él eran la amistad y el odio. Enseguida podemos repasar a los teóricos sobre los átomos y el vacío. El primero de ellos fue Leucipo de Mileto, quien según sus teorías todo lo que observamos está constituido por átomos. Leucipo fue maestro de Demócrito de Abdera, quien finalmente logró postular los átomos como Argé, y los describe entonces como idénticos, indivisibles, eternos e indestructibles. También decía que los átomos no se pueden generar. Por otro lado encontramos a los teóricos sobre la deducción y la lógica. El primero de ellos es Parménides,
el cual decía que todo se basa en la razón, la observación naturalista, y solo los seres que tienen la capacidad de intelecto se pueden considerar como vivos, por tanto todo lo que no posee capacidad de raciocinio no tiene alma en absoluto. Zenón de Elea, por su parte, fue el discípulo predilecto de Parménides, quien lo acompañó a Atenas. Su principal aportación fueron las paradojas de Zenón sobre el espacio-tiempo. Pitágoras empleó el sentido del amor a la sabiduría en la filosofía. Sus principales aportaciones fueron matemáticas, pero también pensaba que el hombre era un microcosmos en el que el alma puede representar la armonía del cuerpo. Es en este momento cuando empiezan a surgir a la luz los teóricos sobre el cerebro. Alcmeón fue uno de ellos, quien se centró en el origen y proceso de las sensaciones, siendo su creación la tabla pitagórica de las oposiciones, donde podemos encontrar el dulce de lo amargo, blanco o negro, grande o pequeño, que ponía en relación sensaciones, colores y magnitudes. Hipócrates, por su lado, afirmaba que cuando el cerebro enferma, puede volvernos locos o delirantes, aterrorizados o insomnes, angustiados o incoherentes. Esto es refiriéndose de esta manera a los trastornos mentales como tal o psiquiátricos. Años después surge la psicología como una disciplina exclusiva que estudia el alma y con ello algunos pensadores importantes cuyas teorías han perdurado a lo largo de los años. El primero de ellos fue Sócrates, cuya base de enseñanza fue la creencia en una comprensión de los conceptos de justicia, amor, virtud y el conocimiento de uno mismo. Su educación consistía básicamente en impulsar a sus estudiantes para que pudieran estar dispuestos a dialogar con él, pensar y reflexionar, también poseer un buen pensamiento crítico. Platón fue uno de los principales discípulos de Sócrates, el cual tenía como fuente del saber el diferenciar lo bueno de lo malo para el individuo o la sociedad. Luego Aristóteles, para quien el fin principal del hombre es la felicidad, que se deriva de la conciencia racional, a cumplir el papel que cada uno tiene reservado en la vida. Dentro de la contextualización filosófica se puede explicar 4 movimientos filosóficos un poco más nuevos que los anteriores. Entre ellos está el empirismo. En este movimiento se alude que todo conocimiento que posee o adquiere el hombre es producto de la experiencia, bien sea interna o externa, y se niega rotundamente a que este conocimiento pueda ser adquirido por medio de un método científico. Por lo contrario, el racionalismo se acentúa más bien en el papel de la razón que en la adquisición del conocimiento. El estructuralismo, en cambio, prefiere el método científico en el análisis de un objeto, refiriéndose como objeto al ser humano como tal. Y finalmente el funcionalismo. Hablando de oposiciones, el funcionalismo se opone al estructuralismo y argumenta que los aspectos fisiológicos son los que realmente deben tomarse en cuenta, que la mente cambia y que cualquier conocimiento es válido mientras éste llegue a ser útil. Durante estos años también hubo varias aportaciones a la psicología desde el punto de vista de la fisiología. Existieron grandes fisiólogos que dieron grandes aportaciones a la psicología. Una de estas importantes figuras fue Claude Bernard, quien fue el primero en utilizar el término homeostasis para referirse a la habilidad que tenemos los seres vivos para regular constantemente el ambiente interno con la final de mantener una estabilidad y una constancia en las condiciones ambientales. Walter Cannon, por su parte, es considerado el padre de la psicología fisiológica moderna. Su famoso modelo de estímulos, donde dice que los estímulos provocan una emoción y producen una respuesta o reacción en los sistemas nervioso autónomo y somático, y asimismo fue el primero en introducir el término estrés. La reflexología rusa también tuvo muchísimo que ver en el campo de la psicología, principalmente con Sechenov, quien se concentra más bien en el acto reflejo, que es un modelo estímulo-centro nervioso-reacción. Para él, el mecanismo de interacción con el medio ambiente se basa en los reflejos. El objeto de investigación de la fisiología, el cual comparte con la psicología. Bechterev continúa con esta corriente y establece una psicología objetiva y experimental, sin referencia espiritualista e introspectiva. El centro de su investigación sigue siendo los reflejos
y maneja una reflexología general y podría decirse unificada de todos los fenómenos fisiológicos, psicológicos y sociales. Luego llega Pavlov, que por su parte se extiende al comportamiento humano, que en particular es el estudio de los reflejos condicionados más aplicados a lo verbal. Visto esto, podemos pasar a la Alemania y a la psicología, donde diversos autores siguen enriqueciendo este estudio con sus teorías. Uno de ellos fue Johann Herbart. La psicología de Herbart se basa y habla sobre que el alma solamente está hecha de experiencias. Luego viene Wilhelm Wundt y el laboratorio de Leipzig. Este señor desarrolló el primer laboratorio de psicología experimental para estudiar la experiencia inmediata observable. Para él lo físico y lo psíquico son realidades totalmente diversas. Luego llega Hermann Ebbinghaus, quien se concentró más en el estudio de la memoria y el aprendizaje. Una de sus teorías más importantes y reconocidas fue la curva del olvido de Ebbinghaus. Luego tenemos a George Müller, quien fue el primero en proponer la teoría de los estados múltiples, según la cual el cerebro pone algunos pigmentos receptores para poder transformar su respuesta en 4 colores primarios en la mente. Después de analizar a Alemania y su psicología, damos un giro y nos enfocamos más en América y su psicología junto con sus autores más reconocidos. El primero es William James, a quien se le atribuye la escuela del funcionalismo, el cual pretendió estudiar la mente para comprender las distintas propiedades y características de esta y cómo éstas facultan al individuo para poder desenvolverse en su medio ambiente. Luego continuamos con Granby Stanley Hall, quien fue uno de los pioneros en la psicología de Estados Unidos. Él formó varios psicólogos de renombre y además de esto fundó laboratorios, revistas y por supuesto la American Psychological Association, la cual llamamos hoy en día APA por sus siglas en inglés. Pero, ¿qué es el APA? Esta es una asociación americana de psicología. Es una organización científica profesional de psicólogos estadounidenses cuya función pues viene siendo el avance de la psicología como ciencia y profesión y también la promoción de la salud, la educación y el bienestar humano. Esta asociación ha visto llegar a algunos de los psicólogos más importantes y reconocidos como los siguientes. Uno de ellos es James Cattell, quien ideó una serie de pruebas psicofísicas que evaluaban la capacidad de una persona para poder sentir estímulos físicos o realizar diferentes acciones motoras. Cattell fue quien acuñó el término por primera vez de test mental. Luego llega Whitmer, que fue un psicólogo estadounidense también muy reconocido como el padre de la psicología clínica, quien fundó la primera clínica de psicología infantil en Estados Unidos. Después de él tenemos a Walter D. Scott, quien realizó muchísimas aportaciones a la psicología aplicada, especialmente en el área de lo industrial, y fue pionero en las bases psicológicas de la publicidad y principios actuales de recursos humanos en las empresas. Luego tenemos a Harry Kirkwood, que sus intereses giraban más en torno a las medidas mentales, la psicología del desarrollo y los procesos cognitivos y los problemas educativos. Debido a que no formó a estudiantes de posgrado, su legado ha sido más indirecto que algunos psicólogos más famosos y no ha sido tan reconocido. Él también es importante mencionar que ayudó a fundar The American Journal of Psychology, que fue la primera revista estadounidense en esta disciplina. Finalmente podemos pasar a analizar un poco más las teorías más nuevas de la psicología, que son las teorías conductistas de la psicología contemporánea. El psicólogo y pedagogo Edward D. Thorndike es considerado un antecesor de la psicología conductista, usando métodos de las ciencias exactas para los problemas en la educación. Algunos de sus experimentos fueron la caja problema, la cual muestra el aprendizaje por ensayo y error, la ley del ejercicio, donde una conexión se fortalece mediante la práctica de lo aprendido, y por último tenemos la ley de efecto, donde la fuerza de la conexión pues va aumentando cuando una conexión estímulo-respuesta va seguida de una recompensa. Tenemos también a John Watson, quien pensaba que los comportamientos complejos referían más bien a una larga historia de condicionamientos y estaba totalmente convencido de que el miedo, la rabia y el amor son las emociones elementales primarias, las cuales pueden ser provocadas por estímulos ambientales. Él realizó el experimento del pequeño Albert, donde se condicionó a un bebé de 11 meses a tenerle una rata blanca
y no solo a eso, sino a cualquier objeto que se le pareciera a la rata. Luego tenemos a Burroughs Frederick Skinner, quien es el creador de la teoría del condicionamiento operante, donde el fundamento es que existe una asociación entre lo que hacemos y lo que notamos que son las consecuencias de nuestros actos. Según Skinner, esta era la forma básica del aprendizaje. Uno de sus experimentos más famosos fue la caja negra de Skinner, donde la caja tiene una palanca u otro dispositivo que el animal debe manipular para poder conseguir las recompensas. En este caso, las recompensas eran generalmente de alimentos. Eso es todo de mi parte. Muchísimas